¿Y ustedes qué creen? ¿Ha aumentado o ha disminuido la corrupción con este gobierno? ¿Qué tanto se ha logrado? Para debatir este y otros temas, le damos la bienvenida a tres rockstars de la política nacional: a Paul Hospital, presidente del PRI en Querétaro, diputado local allá en su estado; Antonio Atolini, representante del movimiento El Norte No Olvida y ex candidato de Morena a diputado federal; y a Juan Pablo Adame, militante del PAN. Gracias a los tres por estar aquí. Déjenme plantearles la primera pregunta, pero antes espérenme. Antes vamos a ver las reglas de este encuentro. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bueno, déjenme plantearles la primera pregunta. La ONG World Justice Project publicó un informe que posiciona a México entre los 10 países con más corrupción en el mundo. Nuestro país quedó en el lugar 135 de 139 en este rubro. Hay que decir que se aumentaron países en la lista, pero en cualquier caso, no se ve una mejoría. Incluso naciones como Venezuela o Haití aparecen mejor posicionadas que México. Yo quisiera saber qué les dice a ustedes todo esto, estos resultados que además ya fueron comentados por el presidente en la mañanera del día de ayer. ¿A qué se debe que México permanezca en los peores lugares de corrupción a nivel mundial? Antonio Atolini, por favor. Bueno, a ver, claro que es evidente que hay una asignatura pendiente importante en México en temas de corrupción. Imposible suponer que en 36 meses vamos a ser capaces de poder revertir una inercia que al menos duró 36 años. Yo, siempre que me preguntan sobre el tema de corrupción, primero, matizar, pues esto es una metodología que tiene ciertos elementos con ciertos insumos que derivan en ciertas conclusiones y que sirven para la discusión, pero no son letra muerta escrita en piedra, no son letra viva escrita en piedra. Y siempre que me dicen, bueno, si la corrupción en México ha mejorado o no, yo puedo decir de manera categórica que este gobierno no va a terminar con un secretario de Estado en la cárcel por narcotráfico, ni tampoco el presidente ni sus allegados con vínculos a proveedores y contratistas, como sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La gran corrupción, como lo llama el presidente, ya no sucede en la medida en la que el presidente y sus allegados no son ya testaferros de un grupo de poder. Ahora, solo para precisar, no descalificas el estudio ni los resultados. No, a ver, es uno de tantos más con metodologías específicas que llevan a tener los resultados que se presentan. Bien. Como el World Justice Project, hay muchos otros. Tómelo como es y analicémoslo. Paul Hospital. Bueno, a ver, le ganamos creo que es Camboya, al Congo y a República Dominicana. Entonces tenemos ahí ese estado de situación a nivel mundial. Y yo no cantaría victoria con lo que dice Atolini, que no van a terminar secretarios o exsecretarios después perseguidos por la justicia. Hay que darle tiempo, simplemente. Lo que sí es algo inequívoco, y lo vemos y lo ven todos los mexicanos, y ahora en el sondeo que nos presentaron ustedes, pues es que naturalmente también durante estos 3 años, si bien es cierto, no se puede resolver absolutamente todo, lo que sí es que podrían dar muestras de que la cosa es distinta. Pero ¿qué hemos visto a lo largo de estos 3 años? Funcionarios públicos que ocultan información, y eso es corrupción. Yo no puedo olvidar la declaración de bienes patrimoniales, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que se le olvidaron unas casas que tiene en Houston. O ahora lo que hemos visto con los Pandora Papers, en donde el primer círculo, el círculo más cercano del presidente López Obrador, casualmente también se le olvidó publicar eso en su declaración patrimonial. Entonces, y por no hablar de los hermanos también del presidente de la República, que han salido en algunos escándalos por recibir dinero en efectivo. Este tema de la corrupción lo persigue y además lo tiene demasiado cerca el presidente López Obrador, y por eso naturalmente la percepción pues sigue a la baja. Juan Pablo, dame alguna diferencia con respecto a lo que nos acaba de decir Paul. Bueno, primero quiero contestarte a ti, Hernán, porque en tu introducción dices, creíamos que esto iba a cambiar, nos prometieron en campaña. Bueno, pues es un ejemplo más de lo que parece que no podía saberse. Nos dijeron que una vez llegando se iba a arreglar el problema de corrupción. Sí, que las escaleras se barren de arriba para abajo
Y lo que ha pasado en 3 años es que tenemos a varios secretarios de Estado que no han podido aclarar su riqueza. Sí, cierto. Que también tenemos a varios funcionarios públicos que, ¿qué creen? Que le dan contratos a personajes cercanos a Morena. ¿Eso no es corrupción? También quiero decir que es escandaloso este mismo estudio porque te dice que de 113 países que estudiaron, México aparece en el 102 de corrupción. Entonces, este discurso de combate a la corrupción no corresponde a la realidad. Basta ver la imagen de Emilio Lozoya, que está cenando en un restaurante de la Ciudad de México como si nada pasara. Sí. Solo para precisar, Juan Pablo, 139 y somos el número 130. es que trae los datos del estudio anterior. O sea, estamos igual de peor, pues, no te 139, preocupes, sí, 102. pero para que la gente no... Ya, se- bueno, pero a ver, Oteiro, Antonio Tolini, ¿qué se ha hecho para combatir la corrupción? Porque ha sido el tema de esta administración, es un asunto que todos los días el presidente habla del tema y hay acciones, quizás no sean suficientes, quizás no son todo lo profundas que quisiéramos, pero sí las hay. ¿Cómo podrías sintetizar lo que se ha hecho en esta materia? A ver, sin sonar retórico, en realidad el principio fundamental sobre el que la Cuarta Transformación versa y apoya todo su sustento popular sostenido permanentemente durante estos 3 años es separar el poder político del poder económico. Claro que hay vicisitudes y matices sobre los cuales los representantes del viejo régimen, el PRI y el PAN, sentados cómodamente de este lado del foro, asumen que al repetir una y otra vez escándalos que ellos consideran dignos de hacer notar, van a asustar a la gente. ¿No son dignos de hacer notar? No lo son. ¿No? No. ¿No es escandaloso que No, salgan en los Pandora Papers no, espérate. el secretario de Comunicaciones y Transportes, que la Lozoya secretaria de Gobierno olvide cenando casas en en la Ciudad de Houston? México. ¿No te parece escandaloso lo de Lozoya? Dejemos que termine. A ver, ¿qué es digno de notar entonces? Cuéntanos. Es digno de notar ¿Qué? que un gobierno como este, que lleva casi 2 años en la peor recesión económica, crisis sanitaria de los últimos 100 años, mantiene de manera sostenida no solamente la recaudación fiscal, tiene no que ver solamente la eso? gobernabilidad, Esas, sino Amaro. también los índices de aprobación, porque claro... Ahora no det- se combate la corrupción detrás- porque estamos en pandemia. No, a ver, un Válgame momento. Dios, ¿qué es ese Solamente argumento? que lo que estoy Marometa, diciendo es marometa. tratar de asustar y decir, miren cómo estas cosas que están pasando no podían saberse y cómo lo que está presentándose es siempre un engaño para la gente, eso no se lo cree nadie, porque las instituciones están funcionando, se No. está procesando y estamos evitando la gran corrupción de lo que los gobiernos en los que, los partidos en los que milita mi amigo Paul y mi amigo Juan Pablo, sí cometieron, sí se castigaron y hoy, creyendo que van a asustar a la gente con el lobo, no se dan cuenta que el lobo son ustedes. Mira, con A ver, todo a y que ver, Hernán juega un poquito déjame. de tu lado, ni siquiera agarraste Oye, el espérame, balón, Hernán que te es lo dejó moderador, ¿eh? bombeadito para que tiraras Hernán al es gol. moderador, no lo Solamente metas a la te dijo Hernán, oye, dame algunas de las Uno. políticas públicas, un ejemplo de cómo ha combatido este gobierno la corrupción. Te la dejó bombeadita y sin no me portero. alcanzaría una semana de Es que programa no para pudiste decirlo. dar una. No me alcanzaría Ni una media. semana de Yo sí programa. te voy a dar una. no le he si dado me la lo palabra. permites. No te doy la palabra. Él No me lo modera. tomes a mal. Sí te recuerdo No que me la modera. tomes a mal. Aunque Es que sea yo sí tu tengo cumpleaños, Pero él modera. tengo que darle la palabra cumpleaños, a sí. Juan Pablo Adame. Juan Pablo, Antonio Tolini habló de separar el poder económico del poder político. Sí. ¿No te parece que al menos en eso hay un avance con este gobierno? No, honestamente no. Un minuto, O sea, por favor. pero déjame, respetando su punto de vista y lo que ustedes conciben al Estado y lo que tiene que ver con la naturaleza del movimiento, yo creo que no han logrado ni siquiera eso, Hernán. Y eso es lo que me parece más grave y que atiende al corazón del movimiento. O sea, ¿por qué seguimos viendo que personas de la nada se convierten en multimillonarios en este país? ¿Por qué le siguen adjudicando más del 80% de obras de manera directa y no hay licitaciones? ¿Qué no eso también es corrupción? O sea, ¿por qué siguen fomentando prácticas que no combaten a lo que dice ser el corazón de su movimiento? A ver, Esos ahora son sí, datos Paul. desactualizados. A ver, Fuerte. ahora sí, Paul, por favor, un No, minuto. ya van en el 90%, seguro. Justo es lo que quería decir, Hernán, gracias. A ver, ¿cómo se combate a la corrupción? Con transparencia, con apertura de las cuentas, con licitaciones públicas. ¿En dónde es donde más roban los gobiernos? Justamente Coméntanos, en Paul. las adjudicaciones directas, en las obras públicas que se las dan a su compadre, a su cuate y de ahí sacan una lana. Entonces, ¿qué esperaba todo mundo con este gobierno? Que fuera transparente,
que las licitaciones fueran públicas, abiertas, que cualquiera pudiera participar, que no agarraran obras con sobreprecios para llevárselos quién sabe quién. ¿Qué ha pasado durante estos 3 años? Que 8 de cada 10 contratos que hace el gobierno federal son adjudicación directa, es decir, un dedito señala a quién se le da el contrato y esa persona hace la obra o hace cualquier cosa. Entonces, si eso no es corrupción, Antonio, explícanos entonces qué políticas públicas ha atendido este gobierno justamente para paliar este tema de corrupción, que era la gran bandera de cómo iban a barrer de arriba para abajo. Pues desde arriba, 8 de cada 10 contratos son adjudicación directa. Sí, bueno, es que creo que hay una... Creer es no saber. No, A ver, un minuto, Antonio, antes de irnos al... No voy a asumir ignorancia de su parte, aunque es patente, sino que creo que están un poco confundidos en términos de lo que la ley de adquisiciones implica. Cuando dices que 8 de cada 10, asumiendo que el dato sea cierto, lo que detrás está diciendo es que el 100% de los contratos que se están entregando son tan grandes y tan importantes como obras como Dos Bocas, el Tren Interoceánico. Lo que no saben es que la cantidad... Dos Bocas nadie la quiso hacer. Momento, Paul. Déjame terminar la idea para ver si podemos arrojar luz al argumento. Los contratos de proveedores van desde quién nos puede traer los utensilios de papelería, incluso el tóner de la copiadora, y que llegan incluso a suponer en algún momento grandes obras eso de se los dan a los Pero hasta en eso se roban. Es que verán, la ley establece un tope de los contratos de proveedores. ¿Estás justificando al aire que el 80% de las compras sean adjudicación directa? Solo lo pregunto, ¿lo estás haciendo al aire? No, yo sí admiro tu valentía. No voy a dudar de tu dato, enorme. voy a asumir que sea cierto. Estoy admirado con tu valentía. Pero es que quiero que sepan que hay formas distintas de poder contratar a proveedores. Claro, y las adjudicación asignaciones directa directas además tienen una regla. Tienen reglas en monto, tiempo y forma. Estoy admirado. Entonces, del 80% de los contratos, asumiendo que lo sea, muy probablemente en ese 80% veamos contratos de proveeduría de material de papelería. Y ahí así no que roban. Tranquilos. No, probablemente sí. ¿Pero cuánto gasta de papelería el gobierno federal, Antonio? Lo dices como si fuera un asunto menor. Sí, la por el amor de Dios. Bueno, quizá ustedes sepan más sobre cómo triangular recursos con contratos. No, adjudicación esas directa, fueron fuertes 80%, y te atreves al aire a Ustedes saben defender más sobre esa eso. cifra. De veras que admiro tu Un valentía. dato adicional, rapidísimo. Vamos a hablar ahorita de los 80% de obras que están adjudicadas de manera directa. Pero también entonces contéstame esta pregunta. ¿Por qué están poniendo como asuntos de seguridad nacional esos mismos contratos y esa adjudicación directa? O sea, ¿por qué clasifican los contratos para los siguientes 10 o 15 años respecto a las obras que está teniendo la Cuarta Transformación? No tendría sentido. Probablemente por las malas experiencias de los secretarios de seguridad que anteriormente... ¡Ay, es culpa del pasado! Pero también por argumentos de seguridad nacional. Desconozco cuál sea la litis dentro de eso, pero probablemente sea por ello. Todo es culpa del pasado, güey. Vamos a ir a un corte porque hay más temas que debatir, no solo este. Ya volvemos, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono, en una mesa de debate con Antonio Atolini, Juan Pablo Adame y Paul Hospital. Bueno, hay otro tema en la discusión pública que no podemos dejar de tocar y es el de Dos Bocas. ¿Qué pasa en Dos Bocas? ¿Qué fue eso que vimos, Antonio Atolini? ¿Fue un tema de condiciones laborales en uno de los proyectos insignia de este gobierno o fue una pelea entre líderes por la titularidad de un contrato o ambas? ¿Ante qué estamos? Bueno, a ver, ¿ante qué estamos? Ante un asedio mediático para descalificar una de las obras insignia del presidente. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que se dijeron durante un tiempo y que terminaron por descartarse. No soy ingeniero hidroeléctrico, no conozco de ingeniería petroquímica, no estoy en Dos Bocas, pero al menos la discusión pública nos permite tener cierta claridad sobre algunos elementos. Primero, que era una protesta laboral de los trabajadores de Dos Bocas que había tornado tan violenta que incluso llegó a haber una persona lamentablemente fallecida. Mentira. No murió, y a ver, no lo digo yo, fue perfectamente desmentido a partir de la evidencia que se presentó en redes sociales y se encontró que esa fotografía respondía a otro momento que no tenía que ver con Dos Bocas, por lo tanto no hubo ninguna persona fallecida. La otra información que también se dice es que es un gran conflicto laboral sobre las partes discutiendo un contrato entre sindicatos. CATEM y CTM. CATEM y CTM. Parece ser que si, sin embargo, los integrantes de las manifestaciones que se dieron cuenta el día que salió este reportaje, se demuestra que no son trabajadores en activo. Entonces, si hay un conflicto, tiene al menos, en el tiempo que tuve,
dos matices. No murió nadie y tampoco es un clamor laboral de los trabajadores de manera masiva porque muchos de los que participaron ni siquiera trabajan en Dos Bocas. A ver, Marco Cortés, Juan Pablo, el presidente de tu partido. Mario. No sé si te enorgullezcas de él o no, pero eso no es la discusión. En esto no sé si hayas oído hablar de él o no, pero ese tampoco es el tema. Dijo sobre este enfrentamiento en Dos Bocas lo siguiente: este gobierno no tolera críticas ni manifestaciones, solo culpa a otros y responde con represiones. ¿Por qué tiene piensas? verificada la cuenta? ¿Fue represión lo que vimos ahí o es otro de los extravíos de Marco Cortés? Mira, yo creo que el tema de Dos Bocas es mucho más profundo de lo que puede parecer. Creo que esta manifestación que se acaba de dar es una señal para todo el país en donde nos demos cuenta de lo que pasa ahí. Yo les traje hoy a ti y a Tolini este estudio que es el diagnóstico del IMCO sobre Dos Bocas. Se los voy a regalar. O sea, de hecho, si me permites, te lo doy, Antonio. Te lo agradezco. Es de Jorge Andrés Castañeda, alguien que tú conoces. Claro. El folder. En donde señala cosas interesantes. La primera es que cómo aumentas una participación en un mercado que ya viene a la baja. Porque, por ejemplo, Biden, traigo aquí mi prop para que lo puedan. Enrique Ochoa está aquí en vivo. Biden anuncia nuevos estándares de emisiones con el objetivo del 50% de los vehículos puedan ser eléctricos. ¿Qué estamos haciendo con Dos Bocas? Estamos metiendo dinero bueno y haciéndolo malo. ¿Por qué? Porque ya es una industria que viene en desuso. O sea, es algo que no está bien que como Estado mexicano estemos gastando mucho más, porque también ya se anunció, o sea, que va a haber retraso para el aumento, para la entrega de Dos Bocas, claro, y un aumento de costos. Completamente esperado. ¿Por qué estamos haciendo eso? Si prometieron que el 1 de julio del 2022 ya se va a entregar Dos Bocas con una participación que hasta el momento tiene de entrega del 23%. Claro. Si no te importa, Juan Pablo, y para efectos de equilibrar el debate de 2 contra 1, le voy a dar la palabra a Antonio para pensé que responda, eran ustedes 2 contra y después No. te doy la palabra a ti. 1 minuto, Antonio, por favor. Juan Pablo tiene derecho, pero no razón, en decir lo que dice, en la medida en la que el compromiso planetario para la reducción de emisiones de CO2, que abona también a los compromisos del cambio climático, responde particularmente a las naciones industrializadas. No es nada más, no es casualidad que China emita la mayor cantidad de CO2 en la atmósfera, que además, sumada las anteriores 10 naciones, no alcanzaría a ser equivalente. Entonces, esta causa medioambiental es muy importante, es prioritaria, responde a la Agenda de Naciones Unidas 2030, que son además los elementos que presentó Juan Pablo. Sin embargo, si no se hace una evaluación geopolítica en las condiciones particulares de México por su dependencia con Estados Unidos y además la capacidad que tiene para en efecto refinar gasolineras en México y así reducir el costo de los energéticos, no estamos entendiendo nada, porque aventar reportes para decir que lo que está pasando no sirve porque alguien más en otro lado y en otro momento dijo que no era así, es no entender nada sobre el interés nacional. Gracias. Polo, para eso me quitaste la palabra, Hernán. Nos lo hubiéramos ahorrado. A ver, primero, no hay ningún asedio mediático. Quien pone el foco en Dos Bocas es el propio presidente López Obrador. Claro. Es decir, es uno de los proyectos insignia del presidente de este sexenio. Es una necedad del presidente y hay que partir por el principio, diría el filósofo de Güemes. Primero, se hace una licitación pública, hablando de licitaciones públicas, y dice López Obrador, vamos a hacer una licitación internacional importantísima, porque este es el proyecto más importante de mi sexenio. ¿Qué le dijeron todas las empresas internacionales a este gobierno? Salvo la que sí entró. Con eso no podemos trabajar, ni con ese presupuesto, ni con esos tiempos. Y López, no. Salvo la que sí entró. No engañes a la gente. Pues es que se está construyendo, Paul. Sí, pero ¿qué parte está haciendo también el gobierno mexicano? A ver, pues la que le corresponde. La licitación no era de ese tamaño, era por el 100% de la construcción. La mercadofilia. Y una parte la va a suplir el gobierno. Entonces, pues no engañes aquí a nadie, porque aquí sí estudiamos y la gente que ve este programa también. Entonces no vamos a caer en tus mentiras. Creo que hay una discusión y solamente de fondo aquí. Decirle a Juan Pablo que si le preocupa tanto el medio ambiente, que deje de imprimir estos plásticos, porque dañan mucho una el medio ambiente, diferencia Juan. entre el PEAN. Me encanta que traigas datos, cifras, todo, pero no hay necesidad de traer plásticos, güey, de veras. Bueno, no distraigamos el debate. No te lo voy a tomar, güey, o sea, ponlo por ahí.
Yo Qué creo que bárbaro, hay o sea, un qué tema infantil salió central. este muchacho. ¿Por qué del PRI. infantil? Deberías de cuidar el Cumpliste medio ambiente. 35 años ayer y ve lo que estás estás hablando del cuidado del debatiendo, medio por ambiente, favor. pero tú no lo A haces. ver, Ay, hay un ay. asunto central Ay, ay. aquí y es qué Ay, política ay, los energética carteles. queremos. Y la discusión, Juan Pablo, es, me parece a mí, De fondo, sin duda. si México necesita asegurar el control sobre sus recursos energéticos estratégicos y si el concepto de soberanía energética tiene o no algún sentido. Para ustedes en el PAN, ¿no lo tiene? Mira, acabas de tocar uno de los temas centrales, yo creo que de la reforma eléctrica y también de este gobierno. Y dijiste la palabra incluso, Hernán, el control. ¿Cómo concebimos en el PAN también la propia economía y el manejo de la energía y de estos recursos prioritarios? Pues que si a la gente le puede salir más barato contratarlo con una empresa o con otra empresa, que lo pueda hacer en beneficio de su bolsillo. La diferencia con Morena precisamente es que desde una visión del Estado quieren asumir que ellos le digan cuánto es lo que debe de pagar. Y creo que esa sí es una diferencia de fondo, respetando, por supuesto, que ustedes puedan tener otra visión. Pero sí es una visión muy distinta que claramente hace que el PAN y Morena puedan ser totalmente pues, diferentes. Digamos como que ahí en gusto. Un tema no necesariamente de dos bocas, pero que forma parte de el entramado general, es que lo que el PAN y el PRI no reconocen es que para poder implementar este modelo lógico-deductivo de competencia, hay una trampa que le antecede. Particularmente, por ejemplo, en la imposibilidad de la Comisión Federal de Electricidad para participar en las subastas de largo plazo y ofrecer los excedentes de energía limpia que genera la CFE, haciendo arbitrariamente incapaz a la CFE, a recibir los beneficios por este certificado de energías limpias tan famoso que incluso una senadora del PAN en algún momento popularizó, impidiendo esos beneficios y haciendo entonces condiciones asimétricas entre las empresas privadas y la CFE. Polo Hospital, todavía no nos queda muy claro cuál va a ser la postura de tu partido. No sé si en este momento quisieras pasarte de ese lado o quedarte de este lado. Mira, Hernán, yo estoy aquí en el centro izquierda, aquí estoy muy cómodo, me siento muy bien. Estás a y mi justamente pero para la gente centro izquierda. Pobre cuate. Justamente No, para la gente. ¿Lo mató? ¿Estás enojado por lo del... No, digo, si quieres cambiar ya la Me cambiamos, dolió lo del no hay plástico. problema. Trata de Te sientes arreglar, más cómodo allá la Por cambiamos. favor. Sí. Mira, la postura del PRI ha sido muy clara y además me parece sumamente No tanto. responsable. Sí, Talito, por favor. Algo como la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente López Obrador, como se propuso otro tipo de reforma eléctrica también en el Pacto por México en el sexenio de Peña, no se puede discutir como lo hace Juan Pablo desde el PAN o como lo hace Antonio desde esa ceguera de seguidor de Morena. Es decir, llega una iniciativa del presidente de la República que ahora es el jefe del legislativo también por lo que veo, y todos los de Morena dicen, ¿Ahora? Es que hay mayoría. lo aplaudo, claro que sí, no ¿Ahora? le cambiemos ni un punto ni una coma a esto que nos manda el señor presidente y lo aprobamos como viene, sin analizar, sin leer, sin ¡Ay, Pacto sin por debatir. México! Buenas Y en el tardes. caso del PAN lo mismo. ¿Qué sucede? Que llega algo del presidente López Obrador y esta oposición que se convirtió en opositodo, Corea le dice del Centro absolutamente que en no toda a la todo extensión lo de que la llegue palabra. del presidente. Entonces, ¿qué propone el PRI? Corea Un del parlamento Centro. abierto, invitar a expertos. Estos dos señores no son Corea del expertos Centro. en la materia. Aquí está. Hay que invitar expertos en la materia, un parlamento abierto, que se hable La del decisión tema, es que haya o las pros, empresas o la contras. soberanía nacional. No, ¿Dónde Es está que el eres PRI? un revolucionista. ¿Dónde está el PRI? No puede ser. ¿Dónde No está puede el ser. PRI? Pero a ver, para No puede ser. repetir la Pero, pregunta, a ver, porque creo que no quedó muy clara. Maroma, ¿En qué ¿estás de acuerdo, lugar Hernán? del estudio te quieres quedar? ¿De Se me este hace- o de se este? me hace Porque curiosísimo. la silla no puede estar en Ajá. los dos lados. Hace- Hay un lado o hay otro. Ubícate. En el bloque anterior, Nomás para entender. antes de que pusiera los plásticos al aire, Juan Pablo, Ay, sí. Antonio reconoció al aire que no sabe de este tema. Dijo, yo no soy ingeniero, yo no he estudiado de esto, Sobre yo dos no sé bocas, nada. en efecto. Pero Tengo ahora esa sí es humildad. un experto. ¿Por qué? Porque lo mandó el presidente de la República. Entonces son merolicos que Es que repiten es información una pública, y otra Paul. vez Es lo que parte de manda la el discusión presidente. pública. De hecho, ¿Qué es queremos hacer? información pública. Un parlamento abierto donde se discuta la gente que sí sabe de esto, no fundamentalistas como Antonio, como Juan Pablo, sino gente que verdaderamente sepa qué proyecto de nación queremos, qué le ¿Tú conviene. cómo a los votarías si mexicanos. fueras diputado? Esa es la pregunta, Yo Paul. agarraría el Parlamento abierto, escucharía a todos los expertos. Yo soy politólogo con maestría ¿Y en gobierno esperarías y línea de la públicas. dirigencia nacional? No soy ingeniero.
y entonces esperarías línea de la dirigencia Bien. nacional. ¿O Pero cómo me- votarías? Ajá. Los diputados Cuéntanos meten cómo en el votarías. corte, Sí. Me ¿Por toca qué no un nos corte, dices Paul? cómo Nomás votarías? cuando regresemos, ¿de qué lado quieres ¿Qué tal que pongamos aparezco tu silla? por allá? No, no es ¿Lo ponemos allá? Vámonos un corte, Vayan ya a un estamos. corte. Voy a estar conduciendo Ay, el ya no programa. corte, Paul, tranquilo. Gracias, estamos de vuelta en el octágono. Estábamos debatiendo sobre reforma energética y te dejaron solo, Juan Pablo. Mira, es una silla vacía que el PRI ha decidido pasarse al otro lado. Cosa que consuma la idea del primor. Aquí a participar. y es muy importante que en este programa haya ya una manifestación tan clara del PRI. Yo me voy a No, sentar no, aquí no, para por favor, hacerte Fina. compañía. Además Le vienes de quise azul dejar y mi te queda lugar a bastante Hernán bien. porque está de pie demasiado tiempo. en El este primor, programa, nada no más. es sano. A ver si la producción nos puede hacer esa toma. Porque A ver, ahí está el otra primor. vez, nuevamente, para Ahí ver está el primor. en la misma Véanlo. silla, Aquí se sentado. está discutiendo. Hasta la corbata es de color Ya blanco, se ¿eh? pusieron de acuerdo. Aquí Sí, se sí, está sí. discutiendo. Ya hay un acuerdo Juan ahí. Pablo, Ahí es- ya hay el inicio de un acuerdo. Esto es primicia. nota. A ver, Es correcto. Esto Juan es Pablo, nota. que Esto tu es nota. Esto es nota. incapacidad política no Aquí te está, deja quedó escuchar muy los claro. argumentos Aquí está el de la Aquí otra quedó muy parte. claro. No es mi culpa. Y lo que no sabemos es cuál es el acuerdo en lo oscurito. Claro. Pero ahí está pasando. Permíteme, algo raro. Pues, a ver, Porque ya el PRI sabemos. No se cambió de lado Ya sabemos tan que fácil, Peña ¿eh? Nieto seguirá en Madrid, que nadie lo va a molestar. Es que Y ese es el acuerdo. ¿no? esto es O sea, interesante. ya estás proteger- inventando al aire proteger historias a Juanito fantásticas. ya ganó impunidad en Campeche. ¿Qué le dieron de tomar? Claro, También para puede que ser Laida eso. no lo toque. Yo Para creo. que la edad no lo toque. Bueno, Sí, sí, sí. retomemos esta mesa. A ver, las bancadas del PAN y del Eso. PRD en la Cámara. Hay una discusión ahorita de lo más relevante. Las bancadas del PRD y del PAN en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un presupuesto de egresos alternativo que reduzca los recursos asignados El PRI también. a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya para dar prioridad a temas como salud, educación, tecnología y atención a grupos vulnerables. Antonio, ¿qué opinas? A ver, lo que estamos haciendo aquí es dar cuenta un poco de la posibilidad de los acuerdos en el legislativo. Tonto sería quien piense que los partidos políticos, una vez que llegan al Parlamento, no están en disposición de generar acuerdos. Morena, el PAN, el PRD, el PRI y muchos otros tienen visiones de país distintas. A veces se juntan, a veces no. Parece ser, para retomar el último tema, Se mueve que el mucho. PRI tiene la oportunidad de decidir dos cosas. O estar con Enrique Peña Nieto o con Adolfo Ruiz Cortines, o estar con Carlos Salinas de Gortari o con Lázaro Cárdenas, en términos de la energía, Háblale la para reforma allá, energética. háblale No, yo sé, Paul, tranquilo, no pasa nada. Son expresidentes. No huele muy bien, pero Son a ver, expresidentes. pero- pero, la para discusión poner tu argumento de la mejor. miscelánea fiscal. No, te voy a dar un punto. Ah, A ver, ¿quieres contestar? vamos a ¿Con quién favor, estás? Paul Hospital. ¿Con A ver, quién Paul. estás? ¿En qué sí ¿Peña tiene- Nieto o Ruiz Cortines? ¿En qué sí tiene razón Antonio? ¿Salinas o Lázaro Cárdenas? Habla para allá. ¿En qué sí tiene razón Antonio? En el legislativo eso se hace. Se hacen consensos, se debate, se ponen argumentos sobre la mesa. No se parte, como Juan Pablo, desde un no rotundo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Guardia esta, Nacional? claro que es un no Permíteme, Juan rotundo, Pablo, ahorita por va tu tiempo. supuesto. Tenemos 2 minutos aquí. ¿Qué pasó con la Guardia Nacional? El presidente mandó una iniciativa extrema. El presidente lo sabía. Julio Scherer, que le ayudó a hacerla, lo sabía. Mandaron algo extremo para que la oposición dijera, a ver, con esto absolutamente no jalo, pero vamos a cambiar y se matizó, se puso la visión del PAN, la del PRI, PRD, Salió Movimiento unánime. Ciudadano. Unánime Así es. la votación de la Guardia Nacional. Entonces nadie se espante. No, pero no que hoy pienses nuevamente que eso va a el pasar presidente- y que Juan eso Pablo, se va a espérame, ya, repetir estoy a en la punto de reforma terminar. eléctrica. Ahorita, Es que, ahorita, de veras, te ve paso lo que ahorita tus estás plásticos. diciendo. Espera, La reforma espérame un segundo. eléctrica de nacimiento está mal. ¿En qué? Antonio Tolini no. Antonio Tolini acaba de asumir el papel de moderador. Me quedan 10 segundos, Antonio. ¿Qué vamos a Paul, hacer? es que te pusiste muy violento. Esto ya es un golpe No, institucional. no. Ahorita me regreso. Acaba. No corresponde. Acaba. Paul. Solamente quería A decir ver, que aquí llame todos a la sabemos. seguridad, esto no todos. corresponde. Juan Pablo, Hernán, Se está Antonio, tomando atribuciones la- que nadie le ha dado. No estoy diciendo nada, Hernán. Adelante, Paul. Todos aquí sabemos que López Obrador mandó una iniciativa extrema de reforma eléctrica A la que se le dice para que que no. se discuta, para que se debata. Para eso está el Congreso, Juan Se Pablo. le dice que para no eso de hay una origen a esa división de reforma. poderes, por el amor de Dios. No. A ver, Es que tú crees que Es el Ejecutivo radical, va a ya, hacer ya. tiempo, postura. por favor. Sí, Juan ya, Pablo ya. Adame. Es que debe de ser una posición radical en el caso de la reforma eléctrica, porque nada de esa reforma está bien. ¿A poco el PRI Nada. se va a convencer? Nada, con que- nada, absolutos, ¿A todo, poco nada, el PRI se va a nunca. convencer con que, ay, no te desaparezco la CREPRI,
quédatela tú. La crepe. A ver, se nos está esa te la terminando voy a- el tiempo. Claro se nos que está no, terminando Paul. el tiempo. Es y me no gustaría rotundo. preguntarles sobre la discusión que hay en torno a la ley de ingresos. Se están imponiendo límites muy estrictos al porcentaje de donaciones, al porcentaje de, digamos, de Para asociaciones deducibilidad civiles. en los impuestos a asociaciones civiles. Y es un tema que ha molestado mucho a la oposición. Juan Pablo, yo quisiera que nos digas qué es lo que está mal con esto y Antonio, tú que nos contestes. Claro. También aquí hay una diferencia de fondo, creo yo, que con Morena, con la Cuarta Transformación. En el PAN, nosotros decimos que entre más sociedad, menos gobierno. Y ese es un principio que nosotros asumimos y estamos convencidos de ellos. ¿Te refieres a sociedad civil FIFI o No, a qué no. sociedad? La sociedad civil organizada, las familias, o sea, las personas de este país que decidan participar en lo público, que incidan en lo público y que puedan limitar las acciones de corrupción dentro de un gobierno. Y eso lo hacen las asociaciones civiles. Y ahora este gobierno lo que quiere es acotar precisamente a que puedan hacerse de recursos, a que puedan tener una vida institucional que ayude a vigilar al gobierno, a este gobierno. Bien, Y a cualquiera, ¿eh? Antolín. Lo que no se vale es mentir. ¿Qué se está haciendo? ¿A quién acusas de mentir? A la oposición y en este caso a Paul y a Juan Pablo y a Paul. Porque sé que también lo va a decir. Me estoy adelantando. ¿Por La qué miscelánea ¿Por fiscal. quieres regresar a tu lugar? Ven, La vente, miscelánea Ven, fiscal. por favor. Ven a casa. Ya nada más, Tampoco, no, gracias. ya nada más todos los matices a Bienvenido a este kamikaze civilista de Juan Pablo, de estoy protegiendo la República. A ver, la miscelánea fiscal, ¿Quieres más el Estado? paquete Está de bien. 2022, establece una reforma al artículo 151 de la ley del ISR, donde establece que se limitará la cantidad que una persona puede deducir de un sinfín de rubros, gastos funerarios, por ejemplo, uno de ellos, incluidas las donaciones, hasta 156,000 pesos. ¿Quién en este país tiene más de 156,000 pesos para ahorrar al mes Bien. o para dedicarle al fondo de ahorro Se nos o de terminó el donaciones? tiempo. Alguien interesado Paul, en que la vida pública Te lo agradezco mucho, te sea agradezco la sumamente invitación, activa no y pasa ¿Puede nada. ser? se nos Con eso terminó el sí tiempo. nadie jala. ¿Algún y breve comentario antes de irnos? la verdad es que vuelvo a admirar públicamente la valentía que tiene Antonio de al aire Hola. irse en contra de las organizaciones no gubernamentales de este país. Me Estoy parece de que es acuerdo. uno de los errores más trágicos que cometieron en esta Bueno. legislatura. Bueno, Eso no gracias. dije, pues. Les agradecemos su atención. Vengan más seguido, ¿no? Cuando nos inviten. Paul, Juan Pablo, Antonio, Estamos listos. el público quiere verlos. sé si gracias Antonio. por su atención. Ganen algo y a Nos ver si igual y esperamos sí. mañana con más análisis, debate.